síndrome de pseudoexfoliación es una causa común, aunque pase desapercibido con facilidad, como causa de glaucoma de ángulo abierto crónico. Cuando un ojo con pseudoexfoliación presenta un glaucoma por bloqueo trabecular secundario, el cuadro se denomina glaucoma por pseudoexfoliación o glaucoma capsular. La patogenia. En la pseudoexfoliación se deposita material matricial, fibrilogranular, extracelular y de color blanco grisáceo, similar al amiloide. En la cápsula anterior del cristalino, zónulas, cuerpo ciliar, iris, trabécula, cara anterior del vitrio y conjuntiva. Se cree que el glaucoma por bloqueo trabecular secundario es el resultado de una combinación de la obstrucción del trabéculo por material pseudoexfoliativo o pigmento liberado desde el iris, así como una disfunción endotelial trabecular. Los signos clínicos se presentarán en la córnea, cámara anterior, iris, cristalino. Los signos que se presentarán en la córnea son: el material pseudoexfoliativo activo en el endotelio puede simular precipitados corneales inflamatorios. El depósito de pigmento en el endotelio suele ser difuso, aunque en ocasiones puede tomar la forma de un hueso de Kronenberg. Las células endoteliales están producidas en número y son morfológicamente anormales con una propensión a la descomposición, incluso con aumento moderado de la presión intraocular. Signos de la cámara anterior e iris. La cámara anterior puede mostrar destellos leves en el humor acuoso debido a rotura de la barrera sangre-humor acuoso del iris. En el iris, material pseudoexfoliativo en el borde pupilar, como lo podemos ver en la primera imagen. Atrofia del esfínter caracterizada por defectos de transiluminación más evidentes en defectos pupilares en collar, que es en la segunda imagen, y esto se asocia con una mala dilatación pupilar. También encontramos la dispersión pigmentaria, que puede precipitarse en miriasis o cirugía. Y también encontramos sinequias posteriores que pueden contribuir a una mala dilatación pupilar. Signos en el cristalino. La superficie anterior del cristalino muestra material pseudoexfoliativo. El frotamiento constante de la pupila desprende el material de la zona media del cristalino y origina un disco central y una banda periférica pseudoexfoliativo con una zona clara en el medio. El disco central es translúcido, bien delimitado, y sus bordes pueden contener fragmentos arrollados, como lo vemos en la primera imagen. La inestabilidad zonular está causada por alteraciones en las zónulas y sus inserciones en el cuerpo ciliar y el cristalino. Esto puede dar lugar a facodenosis, subluxación, luxación del cristalino y una incidencia aumentada de diálisis de las zónulas y pérdida de vitrio durante una cirugía de catarata, como lo es la segunda imagen. Con frecuencia ocurre una catarata nuclear. Gonioscopía. La hiperpigmentación trabecular es frecuente y suele ser marcada en la zona inferior. El pigmento permanece sobre la superficie del trabéculo y tiene una distribución irregular. También suele verse una banda festoneada de pigmento por encima anterior a la línea visual. Aspecto como caspa del trabéculo debido al depósito de material pseudoexfoliativo, y en algunos casos los ángulos son estrechos, incluso con los ángulos abiertos amplios e hiperpigmentación marcada. La presión intraocular puede estar elevada después de la dilatación de la pupila. El síndrome de dispersión pigmentaria suele ser un cuadro bilateral, caracterizado por la liberación de gránulos de pigmento desde el epitelio pigmentario del iris y su depósito por todo el segmento anterior. Se puede dar como un rasgo autosómico dominante con penetrancia variable. La miopía predispone a las manifestaciones fenotípicas y el desarrollo de un glaucoma pigmentario de ángulo abierto secundario. La patogenia. El derrame de pigmento está causado por el frotamiento mecánico de la capa pigmentaria posterior del iris contra el grupo de células del cristalino como resultado del excesivo abombamiento posterior de la porción periférica media del iris. Los signos clínicos se van a presentar en la córnea, en la cámara anterior, el iris y el cristalino. Signos clínicos de la córnea. La córnea muestra un depósito de pigmento en el endotelio con una distribución vertical. El tamaño y la densidad del depósito suelen ser proporcional a la importancia de la atrofia del iris asociada. Los signos de la cámara anterior. La cámara anterior es muy profunda. Se pueden ver los gránulos de la melanina flotando en el humor acuoso. Los signos del iris. Finos gránulos de pigmento sobre la superficie anterior del iris se depositan preferentemente dentro de sus surcos.
Esto puede hacer que el iris sea progresivamente más oscuro, dando lugar a heterocromía del iris si la afectación es asimétrica. También, la atrofia del epitelio pigmentario del iris, derivada de la pérdida de pigmento de la periferia media, da lugar a defectos característicos de transiluminación radial en forma de hendidura. Si es asimétrica, el ojo con más atrofia del iris muestra una pupila ligeramente mayor. Signos del cristalino. La superficie anterior del cristalino puede mostrar depósitos de pigmento. Sobre la superficie posterior del cristalino, el pigmento tiende a formar una línea en el lugar de adhesión vitreo-lenticular. Encontraremos la gonioscopía. Ángulo abierto amplio con una concavidad característica de la periferia media del iris, que puede aumentar con la acomodación. Encontraremos la hiperpigmentación trabecular. Es más marcada sobre el trabéculo posterior. Tiene un aspecto más homogéneo y forma una banda densa que afecta toda la circunferencia del ángulo uniformemente. También se puede ver pigmento anterior a la línea visual. Encontraremos el fondo de ojo. El fondo de ojo puede mostrar áreas de degeneración reticular que pueden ser responsables de un mayor riesgo de desprendimiento de retina. El depósito de pigmento se puede ver también en la retina peritoneal. El glaucoma neovascular. Patogenia. El glaucoma neovascular es un cuadro relativamente frecuente y grave que ocurre como resultado de la neovascularización del iris. Se ha postulado que el tejido retiniano hipóxico produce factores de crecimiento vasoproliferativos en un intento de revascularizar las zonas hipóxicas. Esos factores inducen el desarrollo de neovascularización sobre la retina, que sería la retinopatía proliferativa. Las causas. La oclusión isquémica de la vena central de la retina. La diabetes mellitus de larga duración, 10 años o más, que también tienen retinopatía diabética proliferativa, están especialmente en riesgo. Otras causas incluyen la enfermedad obstructiva carotidea, oclusión de la arteria central de la retina, tumores intraoculares, desprendimiento de retina de larga duración e inflamación intraocular crónica. El glaucoma neovascular se divide en tres etapas: rubiosis iridis, glaucoma de ángulo abierto secundario, glaucoma de ángulo cerrado secundario. Signos clínicos de la rubiosis iridis. Grupos de pequeños capilares dilatados o manchas rojas se desarrollan en el borde pupilar y pueden pasar desapercibidos con facilidad, a menos que el iris sea examinado cuidadosamente con un gran aumento, como se puede observar en la primera imagen. Los vasos sanguíneos nuevos crecen radialmente sobre la superficie del iris hacia el ángulo, a veces uniéndose con vasos sanguíneos dilatados en el collarete, como se puede observar en la segunda imagen. Signos clínicos del glaucoma de ángulo abierto secundario. Los vasos sanguíneos nuevos siguen a través de la superficie del iris hacia su raíz. Entonces el tejido neovascular prolifera a través de la cara del cuerpo ciliar y el espolón escleral para impedir el ángulo en el ángulo. En el ángulo, los nuevos vasos sanguíneos se ramifican y forman una membrana fibrovascular que bloquea el trabéculo y origina un glaucoma secundario de ángulo abierto. Los signos clínicos del glaucoma de ángulo cerrado secundario. Está causado por la contracción del tejido fibrovascular en el ángulo, con estiramiento del iris periférico sobre el trabéculo. De esta forma, el ángulo se cierra circunferencialmente como una cremallera. Los signos clínicos son agudeza visual gravemente reducida, congestión del globo ocular y dolor, presión intraocular muy alta y edema corneal, destellos en el humor acuoso debido a la pérdida de proteína de los nuevos vasos del iris, rubiosis iris grave con distorsión de la pupila y extropión uveal debido a la contracción radical del tejido fibrovascular. Glaucoma inflamatorio. Los glaucomas secundarios e inflamación intraocular representan con frecuencia un reto diagnóstico y terapéutico, aunque en algunos casos la elevación de la presión intraocular es transitoria. Generalmente es persistente y gravemente lesiva. El glaucoma secundario es la causa más frecuente de ceguera en niños y los adultos jóvenes con uveitis anterior crónica. La clasificación. Encontraremos cierre de ángulo con bloqueo pupilar, cierre del ángulo sin bloqueo pupilar y glaucoma de ángulo abierto. Cierre del ángulo con bloqueo pupilar. Patogenia. El glaucoma secundario o bloqueo pupilar está causado por sinequias posteriores, obstruyen el paso de humor acuoso desde la cámara posterior a la anterior. La presión aumentada en la cámara posterior resultante causa un abombamiento anterior del iris periférico que se asocia con una disminución de la profundidad de la cámara anterior del iris periférico
y la aposición del iris periférico al trabéculo y a la córnea periférica. Los signos clínicos que encontraremos: la biomicroscopía con lámpara de hendidura muestra seclusión pupilar, iris bombe y cámara anterior poco profunda. La gonioscopía muestra un CR de ángulo por contacto iridotrabecular. Cierre del ángulo sin bloqueo pupilar. Patogenia. La uveitis anterior crónica causa el depósito de residuos inflamatorios en el ángulo. Su organización y contracción subsiguientes que estira el iris periférico sobre el trabéculo, causando de este modo un cierre gradual y progresivo del ángulo por sinequias con un posible aumento de la presión intraocular. Los signos clínicos. La cámara anterior es profunda, pero la gonioscopía muestra un cierre del ángulo extenso por sinequias anteriores periféricas. Glaucoma de ángulo abierto. Encontraremos lo que es la uveitis anterior aguda. La presión intraocular suele ser normal o inferior a lo normal debido al colapso ciliar asociado en ocasiones. Sin embargo, se desarrolla un glaucoma de ángulo abierto secundario debido a la obstrucción del drenaje del humor acuoso, generalmente justo cuando la inflamación aguda está cediendo y la función del cuerpo ciliar está volviendo a la normalidad. Este efecto suele ser transitorio. Puede ser inducido por los corticoides o estar causado por una combinación de los siguientes mecanismos. Encontraremos la obstrucción trabecular por células y desechos inflamatorios que se puede asociar con un aumento de la viscosidad del humor acuoso debido a pérdida. Encontraremos la trabeculitis aguda, asociada con inflamación y edema de la red trabecular, con disminución secundaria de la porosidad intratrabecular, que puede dar lugar a una reducción de la facilidad de drenaje. Se cree que esto es importante en la uveitis anterior asociada a herpes zóster y herpes simplex. Las prostaglandinas pueden asociarse con presión intraocular aumentada, aunque el mecanismo exacto es incierto. La uveitis anterior crónica. El principal mecanismo de la función de drenaje disminuida se cree que es la cicatrización trabecular y la esclerosis secundaria a trabeculitis crónica. La incidencia y la importancia de este mecanismo son difíciles de determinar, ya que la mayoría de los ojos tiene también algún grado de cierre del ángulo por sinequias. El ángulo debe estar abierto y en algunos ojos se ve un exudado gelatinoso en el trabéculo. Síndromes específicos de uveitis hipertensiva. Síndrome de uveitis de Fuchs. El síndrome de uveitis de Fuchs es una uveitis anterior idiopática unilateral, crónica y no granulomatosa, con un inicio insidioso y que es resistente al tratamiento con corticoides. La complicación más frecuente es la catarata. Síndrome de Posner-Schramm. Se caracteriza por crisis recurrentes de glaucoma secundario de ángulo abierto agudo unilateral asociados con uveitis anterior leve. Afecta a adultos jóvenes. La presión intraocular está aumentada durante unas horas o varios días. Las crisis son unilaterales, aunque el 50% de los pacientes tiene afectación bilateral en diferentes momentos. La presentación es con malestar leve, halos alrededor de las luces y visión ligeramente borrosa. La biomicroscopía con lámpara de hendidura muestra edema epitelial corneal debido a la presión intraocular elevada entre 40 a 80 milímetros de mercurio y algunas células en el humor acuoso, finos precipitados corneales centrales blancos. La gonioscopía muestra un ángulo abierto. Patogenia. El glaucoma facomórfico es un glaucoma secundario de ángulo cerrado agudo desencadenado por una catarata intumescente. El crecimiento ecuatorial que afloja el ligamento suspensorio, el cristalino se mueve hacia adelante, el crecimiento anteroposterior para aumentar el contacto iridoventricular y potenciar el bloqueo pupilar y el iris bombe. La presentación es similar al glaucoma primario de ángulo cerrado agudo, con una cámara anterior poco profunda y una pupila dilatada. Esto suele ser evidente en la opacidad del cristalino. Glaucoma